¿qué me diría usted si le digo que a veces creemos que quienes más cerca están de sus devociones, en los lugares considerados como santos, sagrados, no pueden ocurrirles eventos paranormales, inexplicables, aterradores sobre todo, o que de pronto sean algunos de ellos quienes ocasionan este tipo de situaciones? Esta noche les contaremos unos relatos que de verdad dan mucho que pensar sobre esto. Así que aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos hacia Tamaulipas, México. Una persona anónima nos cuenta esto. Esta noche quiero platicarles algo muy feo que me pasó hace ya casi 10 años. Voy a omitir datos que pueden perjudicar a mí. No, yo ya me fui de esa ciudad, sino a este canal, no vaya a ser. Cuando era joven yo apenas iba a entrar como monaguillo a una iglesia aquí en Tamaulipas. Y digo que apenas iba, porque muchos ya saben lo feo que se puso aquí, y sigue en parte, solo que distinto, por temas de estas personas con negocios ilícitos. Toda la ciudad se congeló, negocios, casas, la gente e iglesias, algunas. Y a la que iba a entrar precisamente fue una de las que se mantuvo cerrada por un tiempo, ya que el padre simplemente se fue. No quiso arriesgarse a nada, y lo entiendo. Por eso pasaron unas semanas y llegó otro sacerdote, con quien ya podían abrir la iglesia. Y fue ahí cuando yo me ofrecí a ayudar en las misas. Este hombre era como cualquier persona, una persona de unos 50 años, con lentes, cabello corto, no tan amable, pero era bueno, se veía. Y total, estuve unas 2 semanas yendo solamente los sábados y domingos. Y como yo frecuentaba esa iglesia con mi familia, antes de todo eso, ya conocía a varias personas que siempre ayudaban ahí. Señoras, señores, muchachos de mi edad. Pero ya no había nadie, en serio, nadie ahí. Solo el padre y yo. Y bueno, un hombre mayor, que de vez en cuando veía por ahí haciendo la limpieza. Cuando le pregunté al padre por todas estas personas, que dónde estaban, que antes venía más gente a ayudar aquí, él me dijo que no sabía, que apenas había llegado y lo habían puesto al tanto de nada, más que de cómo estaban las cosas en Tamaulipas. Y la falta de gente me llevó a ir de vez en cuando entre semana, a ayudar con cosas que el padre me decía que no fuera, no era necesario, pero agradecía mi ayuda si iba de vez en cuando. Y lo primero que me pasó fue que un jueves fui a la iglesia, siempre estaba abierta. Entré, me persigné, no había nadie. Esta iglesia no era tan grande, pero nadie estaba rezando, y al padre tampoco lo vi. Pensé que quizás andaba por ahí haciendo alguna otra cosa, por lo que me fui hacia uno de los cuartitos que nos prestaban, para cambiarnos, guardar algunas cosas al fondo de la iglesia. Me cambié, dejé mis cosas en un mueble y antes de salir al pasillo, que conectaba a otras habitaciones pequeñas, oficinas y todo eso, escuché así claramente, como cuando una carreta va pasando por la calle, las puras pisadas de caballo, pero en el pasillo sonaban tan fuerte. Imagínense, era un lugar completamente cerrado, entonces hacía eco. Eran pisadas de caballo, se los juro por lo que quieran. Entonces salgo de la habitación para ver si de pronto traían algún caballo adentro, no sé por qué lo harían. Y solo veo al sacerdote, caminando a unos 5 metros de donde estaba yo, más o menos, en ese pasillo, quien voltea como asustado y me dice: «Ay, muchacho, me asustaste».
¿qué andas haciendo aquí? Vente, ayúdame con unas cajas, por favor. Yo lo vi, pensando en ese sonido, que cuando salí y lo vi, ya no se escucharon. Discretamente le volteé a ver los pies. A lo mejor traía un tipo de calzado que pudiera sonar más o menos así, pero no. Él traía como unas sandalias, delgadas. No hacían ese sonido. De hecho, casi ni se escuchaban cuando le dije que sí, que lo ayudaría y lo seguí. De ese tema pues no dije nada. Quizás había escuchado mal, pero sí me quedé un poco asustado. Ese día no pasó nada más. Yo hice mis cosas, él iba y venía de la oficina donde movía las cajas y bueno, terminó ese día. No me atreví a preguntarle por ese sonido. De verdad, quizás lo había imaginado. El fin de semana fui, de nuevo, un domingo por la mañana, antes de que se abriera la iglesia para la misa. Y cuando de nuevo estaba en esa habitación, cambiándome, guardando mis cosas, preparándome para ayudar en la misa, vuelvo a escuchar esos pasos de caballo. A este punto, recordando lo que había visto la última vez, no sabía qué hacer. Solo me quedé en la puerta, escuchando cómo iba caminando un caballo, pasando justo enfrente de mi puerta, caminando hacia el otro pasillo que conectaba ya con la iglesia, donde estaban las bancas, el altar, todo eso. Y yo salgo rápido, camino y alcanzo al sacerdote. De nuevo, el sonido había coincidido con él, pero ahora tenía un calzado también muy delgado, zapatos que no hacían ese ruido, y aún así, cuando iba detrás de él, casi no se escuchaba cuando pisaba. Ese día terminamos la misa, con muy poca gente. Pasó una semana más y no fui entre semana, hasta el sábado. Les recuerdo que esa iglesia siempre estaba sola. La ciudad era un problema, mucha inseguridad. Y así estaba ese día, todo vacío. Había ido porque íbamos a ayudar a limpiar a unos señores que iban a instalar unas luces y no sé qué más, pero aún no llegaban, y yo no encontraba todavía al sacerdote, por eso andaba buscándolo. Fui a las oficinas y no lo vi. Tenía que pedirle las llaves para que pudieran entrar si llegaban los de las luces, ya que iban a meter camionetas y más cosas que me había comentado el sacerdote que harían cuando llegara ese día. Entonces me voy hacia más al fondo, donde había 2 habitaciones, solas. Una que usaban los sacerdotes y otra era como una bodega de puras cosas pequeñas, piezas para herramientas, figuras, cosas así. Y llegando, acercándome a la habitación, me detengo. Me quedo de pie, atento, escuchando que adentro de una de las habitaciones, que poniendo atención era la del padre, se escucha como si hubiera un perro, uno muy grande. Yo asocié ese sonido a un perro, porque escuchaba gruñidos, unos muy fuertes, graves, y escuchando ahí casi pegado a la puerta sin hacer un solo ruido. Me di cuenta de que no eran gruñidos. Eso que estaba escuchando era alguien hablando, una voz gutural. No entendía qué demonios estaba diciendo. Incluso podría decirles que no decía nada. No entendía ni una sola palabra, pero sí era como si fuera una conversación con algo que hiciera ese sonido. El susto que me dio darme cuenta de eso hizo que saliera corriendo. Era joven, tenía en ese entonces 16 años, y eso era algo que nunca había escuchado en mi vida. En serio, ese sonido jamás se me pudo borrar de la mente. Al salir corriendo de la iglesia, llegar a la cuadra de mi casa, me topé a una vecina, una que iba también a misa con mis papás y conmigo los domingos, pero que ya no había vuelto a ver desde que la volvieron a abrir. Me detiene y me dice,
¿Qué pasó, muchacho? ¿Quién te viene persiguiendo?, me preguntó, asustada. Yo no le podía decir nada. Solo le dije que no, que venía de la iglesia. Y le cambió tanto la cara. Ella me hizo a la orilla, a la banqueta. Me pasó a la entrada de su casa. Una señora de a lo mejor ya 60 años, que queríamos mucho en la familia. Y me dijo: apenas antier me contó tu mamá que entraste a la iglesia de Monaguillo, ¿no? ¿No te dijo nada tu mamá? Yo le pregunté que decirme qué cosa. Sobre entrar, sí, me había dado permiso, no había problema con eso. No, no es eso. Es el sacerdote. Créeme, por favor, yo los quiero mucho a tus papás y a ti. Y tu mamá no me creyó cuando le conté que a ese sacerdote lo habían traído estos, los que andan haciendo su desastre en Tamaulipas. Y sí sabías que ellos no le rezan precisamente a Dios, ¿verdad? A la Virgen incluso, tampoco a la Santa Muerte. Ellos no. Ese que trajeron tampoco está ahí en la iglesia por Dios, Jesús o la Virgen. Él adora al diablo. Cuando escuché que me dijo eso, se me vinieron a la mente todos esos sonidos, no solo los de ese día, sino los pasos. Y le pregunté que cómo sabía. Ella me dijo que por una vecina que su marido tenía un amigo que andaba metido en eso, y él le contó. Yo le conté también lo que había escuchado, y me dijo que ya no regresara, que no me expusiera, que luego me tocara no solo escucharlo, sino ver directamente al diablo, porque él siempre está junto a quienes lo adoran, y que encima toman una iglesia para ello. Así fue como dejé de ir. Nos fuimos a los meses de Tamaulipas, y no volvimos a saber nada de esa iglesia, de ese sacerdote. Por suerte, nada me siguió a casa. Hay ocasiones donde personas que se hacen pasar por padres o sacerdotes, que predican la palabra de cualquier religión que se le ocurra, toman una iglesia y a escondidas hacen esto. Es lo que dicen, lo que nos han contado. Díganos usted, ¿había escuchado algo así? Mientras nos comenta, vámonos hacia Guanajuato, México. Una persona que prefiere mantenerse anónima por situaciones que usted va a escuchar, nos cuenta esto. Buenas noches a la audiencia y a ti, Alan. Mi nombre para este relato no importa más que el hecho de que pertenecí por 15 años a cierta orden de frailes que vestían y visten aún de túnica blanca y capa negra. Una comunidad que, según dice su historia, nacida desde hace 800 años en España y que desde entonces pregonaba ser verdadera predicadora y defensora del Evangelio. Ojo, esto no es para desacreditarla, sino para que puedan ubicar más o menos de quiénes hablo. Yo pertenecí a esa orden hasta que decidí hacer mi vida familiar. Hoy me dedico a vender en los mercados ambulantes lo que puedo y disfruto ver crecer a mis hijos. Sin embargo, hay experiencias que no puedo olvidar de mi vida como fraile, y justo de ellas es las que les quiero platicar. Sé que algunas no son creíbles, eso sí se los comprendo. Son difíciles incluso de contar. Aún para mi difunta esposa, que en paz descanse, y mis hijos, les fue difícil creerme esto. Pero yo las viví, y contarlas es un ejercicio sanador de verdad para mí. Quiero aprovechar este espacio. Cuando los conocí yo apenas tenía 19 años. Iniciaba mis estudios universitarios y estaba muy susceptible emocionalmente, pues tenía bastante tiempo molesto con todo aquello que me hablara de la Iglesia Católica, por muchos temas de mi vida que ahora vienen de más. Quien me llevó a ellos fue la que en ese tiempo era mi novia.
Me llevó bajo engaños, pues días antes me prometió llevarme toda una semana con intelectuales y filósofos. Para mí esa promesa fue muy atractiva, pues siempre he querido ser escritor y eso me iba a ayudar mucho. Recuerdo que fue en un retiro de Pascua. Lo descubrí, apenas llegando y leyendo el cartel en las puertas del primer convento que pisaba en mi vida. Cierto que yo ya había sido seminarista y conocía la vida de seminario. Sin embargo, un convento y vida conventual es muy distinta. De ello, de mi vida seminarista, les contaré en otra ocasión, si me lo permiten, claro. Y volviendo a mi experiencia, justo cuando vi que se trataba de un convento y de que la semana completa era un retiro, decidí largarme, dejar a mi novia en las puertas de este convento y regresar no sé cuándo a hablar con ella. Es solo que su insistencia y mis ganas de enamorarla me llevaron a experimentar el primer día del retiro. Regresé antes de lo pensado. Para mí fue muy pesado. Tengo que confesar que no fueron los temas de corte religioso, eso no me molestaba, sino los adolescentes engreídos que iban a ese retiro, pues este convento se ubica todavía en una zona pudiente de la ciudad. Los adolescentes que iban como nosotros desperdiciaban toda esa información que los frailes nos compartían en cada uno de los temas que nos exponían. Hasta eso se me hacían interesantes. Tengo que admitir que las pláticas de los frailes estaban en un nivel distinto, raro, de intelectualidad que ningún sacerdote que haya conocido antes, al menos yo, tenía. Creo que esa fue la primera razón que me hizo cambiar mi decisión y quedarme toda esa semana. Lo segundo que me hizo quedarme, más allá de la compañía de mi novia y lo feliz que se ponía al verme disfrutando de ese retiro, fue la presencia del Fray Josué, vamos a llamarlo así, para no decir su nombre real, pues esto es verdad. Al igual que yo, esta persona escucha este tipo de canales en YouTube. El Fray Josué desde el primer día me abordó, un hombre joven en ese tiempo, y fue muy complaciente conmigo y con mi novia. La verdad, no sé qué pensarán ustedes, pero yo al inicio creí que esta complacencia se debía a, no sé, a que a lo mejor mi novia y yo le atraíamos. Sin embargo, no estaba tan equivocado porque al final de la semana sabría que era hacia los dos. Toda la semana se portó genial, creo que un poco más de la cuenta, por esto les comento lo anterior. Este hombre nos facilitó todo para que nuestra estancia fuera muy cómoda, desde alimentos a veces fuera de los horarios, hasta un espacio muy propicio para descansar y para que mi novia y yo estuviéramos solos, si lo deseábamos, durante los tiempos de descanso durante el día y al terminar las jornadas del retiro. Algo inusual, déjenme decirles, no nos quejábamos mi novia y yo, pero sí lo notamos. Tal vez crean que está de más decirles eso que les acabo de contar, pero no, sí es importante, pues el sábado por la noche y madrugada del domingo, después de celebrar la Pascua, este espacio que les cuento, que nos facilitó el fray, se sentía extraño. Toda la semana fue cálido ese cuartito, pues hay que decir que la zona donde se ubica actualmente este convento pertenece a una afamada ciudad del Bajío guanajuatense. Además, el espacio o celda, que con el tiempo supe que se le llamaba a las recámaras propias de un convento, estaba orientada de tal manera que tanto de día como de tarde entrara la luz del sol. Entonces siempre estaba caliente por esto. Esa recámara o celda era fría y olía muy extraño, como a carne podrida, pero no vimos nada raro. No había algo tirado por ahí, entonces pues quién sabe. El fray insistió que esa noche, por lo tarde que terminaría la celebración eucarística, nos quedáramos los dos, pues tanto mi novia como yo vivíamos en zonas de la ciudad muy conflictivas y peligrosas. Y pues terminamos diciendo que sí. Avisamos cada quien a su casa. Sin embargo,
Los papás de mi novia sí fueron por ella más noche, y a mí me tocó quedarme solo en el convento. La celebración pascual terminó a la 1 de la mañana del domingo. Yo ya me había ido a acostar en la celda que les digo. No sé si como dato importante o más como curiosidad, ya me dirán ustedes, que era muy fría solo esa noche, a pesar de que afuera hacía calor. Cuando a las 3:20 am, exactamente, me acuerdo muy bien, me despertaron ruidos en el pasillo del convento. Recuerdo que me quedé en silencio y pude distinguir cómo esos ruidos poco a poco sonaban como pasos que se acercaban a mi habitación. Yo sentía un cansancio que me paralizaba y al mismo tiempo caí en cuenta que en otra ocasión ya había sentido el mismo frío y esa sensación de que alguien me estaba observando. Yo ya sabía que no estaba solo, aunque no pudiera ver a quien estaba por ahí. Y miren, hace años, cuando era seminarista, me había pasado algo así. Por eso reconocía muy bien ese sentimiento. Con el cuerpo cansado me levanté muy apenas, y es que había alcanzado a ver que alguien había salido de esa recámara, por la puerta. Una sombra, silueta, llevándose a lo que alcancé a ver, por el color sí la vi, una camisa conmemorativa de ese retiro. Era la mía. No la había alcanzado a lavar esos días. Por eso reconocía el olor, olía en toda la habitación porque la había bañado con loción, para que no oliera a sudor. Aún así, por la curiosidad más que nada, porque nadie a esa hora debía andar por los pasillos caminando. Me levanté, abrí la puerta en silencio y seguía a quien se veía como una sombra hasta la parte trasera del convento, donde entre la puerta del convento y la puerta de la entrada de una cancha de fútbol había un tipo de jardín. Hoy hay ahí un auditorio. Me llamó la atención que había una fogata intensa, grande pero peculiar, pues por más raro que suene, las llamas, en lugar de provocar calor, aventaban aire frío. Se sentía mucho. Alrededor de esta fogata había varia gente que no pude reconocer, estaban cubiertos por túnicas, pero eso sí, reconocí que estaban cantando no sé qué cosa en latín. Y por más impresión que sentí al ver todo esto, no era todo. Y es que por más extraño que suene, por más que sé que muchos no me van a creer, como lo hicieron en su tiempo muchas personas, había alguien en medio de la fogata, flotando. El susto, la impresión, el intentar procesar esto, todo lo que sentía dentro de mí solo me dejó gritar muy fuerte, y me desmayé. Cuando desperté en la mañana estaba tirado en el mismo patio, rodeado por los frailes molestos. Me veían enojados. Me dolía todo el cuerpo y olía muchísimo alcohol. Todos me decían que me había emborrachado junto a una chica, que también había ido a la celebración de Pascua. Yo negué todo y traté de contar mi versión, lo hice. Nadie me creyó, y menos cuando esa chica aseguró que no solo tomamos juntos, sino que esa noche habíamos estado juntos a solas, si me entienden. Pero claro, no era verdad. Yo ni conocía a esta chica, nunca la había visto. Y yo no tomaba. Esto último me trajo bastantes problemas con mi novia, porque todos andaban corriendo el rumor. Pero ¿saben algo? Irónicamente, sentía ahora una fascinación por regresar al convento cada que podía. Mi entusiasmo al estar ahí llamó la atención de los promotores vocacionales. Eran los frailes que se encargaban de reunir a jóvenes para ingresar a la orden, y me invitaron a formar parte de la comunidad. Esto último luego se los cuento. Es todavía más tema para hablar, pero ahora que salí de ahí y me di cuenta por ver las cosas distintas,
entendí que lo que vi ahí no era normal, que lo que había pasado esa noche debí tomarlo como una advertencia. Recuerde que cuando hablamos de este tipo de prácticas, si mencionamos por ahí alguna creencia, jamás generalizamos. Hablamos de casos aislados que más tienen que ver con la persona, con los hechos paranormales, no en sí con las creencias. Eso nunca. Aquí respetamos a todos por igual. Cuéntenos, ¿usted ha vivido algo así? ¿En algún tipo de retiro, seminario, convento? Cuéntenos, sería un placer leerlos. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.